Nuestro invitado de hoy dijo ya en 2009 que se avecinaba una crisis de proporciones gigantescas, inevitable, y que supondría un gran trauma para la sociedad. Vaticinó un 30% de paro y una recuperación lenta. Y más o menos todo lo que dijo se ha ido cumpliendo. Señor Niño Becerra, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? ¿Se considera un Nostradamus económico o simplemente tiene mucho sentido común? Mire, yo creo que tengo un poco de sentido común. Esto es una cosa que es muy simple. En el año 1996, la deuda privada en España alcanzaba una cota aproximadamente del 66-67%. En el año 2005 alcanzaba una cota del 205%. A ver, esto ya se veía que llevaba un rumbo de colisión absolutamente. Otra cosa es que conviniese hacer algo o no, que se quisiese hacer algo o no, pero esto apuntaba a una situación absolutamente insostenible. Ha pasado lo peor de la crisis porque durante esta semana hemos escuchado tanto al presidente Mariano Rajoy como al ministro de Economía, Luis de Guindos, decir que sí. A ver, si por ir a peor entendemos que van a haber muchas más quiebras de empresas, muchos más problemas con la banca, etcétera, etcétera, yo creo que sí. Yo esta situación un poco la comparo con un cáncer. El cáncer ya se ha manifestado y ahora se está aplicando una quimioterapia. Entonces, lo que pasa con la quimioterapia es que se va mejor porque la quimioterapia sirve para curar, pero evidentemente eso también tiene efectos secundarios. Entonces, lo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos 2 años y algo, entiendo que es los efectos de este deterioro de las partes no afectadas. Lo que pasa es que también es verdad que las partes afectadas se van a morir, que es lo que interesa con la quimioterapia, con lo cual al final se producirá una limpieza generalizada. Si yo, señor Niño Becerra, le preguntara por una fecha aproximada en la que saldremos de esta, sé que es una pregunta difícil, ¿se atrevería a darme una cifra o apuntar por lo menos una fecha concreta? A ver, si por salir usted lo que me está preguntando es ¿cuándo volveremos a estar como estábamos en el año 2005 o 2006? Le diré que nunca volveremos a estar como el 2005 o el 2006. Bueno, a ver, nunca. No sé lo que pasará en el año 4600, claro. Pero a corto plazo, a un plazo de 7-10 años, nunca más volveremos a estar en aquella situación de alegría desenfrenada, en aquella orgía de crédito en el que entramos en el año 2005-2006. Lo que sí que sucederá, y yo entiendo salir por eso, una situación en la que se estabilice todo el panorama, que evidentemente se empieza a percibir una recuperación suave, lenta, y sobre todo, lo que es más importante, sostenida, que el desempleo deje de crecer y empiece a disminuir, aunque sea lentamente, en la que empresas que se sabe que son sanas no tengan problemas de obtención de crédito, sea este crédito de interior o exterior. Es decir, yo entiendo hoy por salir algo así, pero aquella alegría, aquello yo entiendo que no volverá nunca más. Queda claro, señor Niño Becerra. Usted, por otra parte, ha afirmado en otras ocasiones que estas crisis son cíclicas, que forman parte, digamos, de la evolución y que el sistema, el que conocemos ahora, se está agotando. Entonces, la pregunta que nos podemos plantear es ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar o qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina? A ver, el modelo en el que hemos estado viviendo y en el que aún vivimos, de hecho, es un modelo que se pone en marcha tras la Segunda Guerra Mundial, que sustituye al modelo que entra en crisis cuando estalla la Gran Depresión. Es un modelo que ha funcionado muy bien, pero que se ha agotado. Entonces, este modelo nuestro ha estado basado en unas cosas muy concretas, ha estado basado en el hiperconsumo, ha estado basado en el crecimiento en base a un consumo creciente, a un crédito, al individualismo, a que el ganador se lo lleva todo, etcétera, etcétera. Lo cual ahora podemos criticarlo, pero ha funcionado muy bien, la verdad sea dicha. Yo entiendo que vamos hacia un modelo en el cual las cosas estarán mucho más reguladas, en el que se pensará mucho más en términos colectivos, en el que las grandes corporaciones van a jugar un papel absolutamente fundamental, en el que se llegarán a la oligopolización de ciertos sectores, de muchos sectores de hecho,
en el que los políticos, todos de cualquier color, van a menos y los técnicos van a tener una mucho mayor importancia. Es decir, es algo realmente bastante distinto. Señor Niño Becerra, vamos a darles también la oportunidad a los tertulianos que nos acompañan esta noche en la mesa para que también le planteen sus cuestiones. Comenzamos por Graciano Palomo. Graciano. ¿Qué tal, don Santiago? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, además del sentido común del que usted presume y desde luego hace gala, lo que sí que me gustaría saber en un economista, en fin, serio como usted, aunque también tiene sus críticos como va de suyo, me gustaría saber si usted tiene para hacer estas previsiones y acertar en alguno de los casos datos que desconoce todo el mundo. Es decir, que desconoce el Gobierno, que desconoce el Fondo Monetario Internacional, que desconoce la Comisión Europea. Y si me puedo decir, ¿en qué fuentes, cómo busca usted sus datos? ¿De dónde vienen? ¿En qué fuentes bebe usted? Mire, esto es muy simple. Yo le invito a que simplemente compare las previsiones que ha hecho el Gobierno de España hasta el año 2019, en este plan que ha presentado a Bruselas, con las que las previsiones que presentó el Fondo Monetario Internacional 10 días antes. Usted verá que no se parecen absolutamente en nada. Entonces, usted simplemente compare. El Fondo Monetario Internacional dice que el déficit que España tendrá en el año 2019 será del menos 5,6%. Y el Gobierno de España dice que en el año 2019 España tendrá un superávit aproximadamente del 2,3%, si no recuerdo mal. Con la situación tal y como está ahora, es decir, lo que vemos saliendo a la calle, ¿usted por qué se inclinaría? Yo me inclino por una situación que está mucho más cerca a lo que dice el Fondo Monetario Internacional que no a lo que dice el Gobierno. Es decir, es simplemente pulir un poco la situación, los datos que nos muestran informes, publicaciones a las que en principio todo el mundo tiene acceso. Antonio. ¿Qué tal, señor Niño? Vamos a ver, ¿qué tal? Buenas noches. Los economistas no han sido precisamente brillantes en general, ¿no?, en la detección de la crisis, ni en el diagnóstico, ni en los primeros momentos, ¿no? Usted ha acertado, efectivamente, y más que sentir curiosidad por su diagnóstico futuro, me gustaría que me diera su valoración de las terapias que se están aplicando. Es decir, la política de austeridad que se ha impuesto pues, por imperativo alemán a toda Europa, ¿usted cree que nos lleva a alguna parte o habría que cambiar rápidamente esta política para que el futuro sea menos negro de lo que el pronóstico que usted mismo hace pues, nos indica? Es que yo creo que se le está llamando austeridad a algo que en realidad tendría que llamarse limpieza. Me explico. Mire, en España, y usted lo sabe, hay empresas muchas desgraciadamente, que han estado sobreviviendo a base de crédito en los años del España va bien, que era una especie de rueda que iba dando vueltas, que obtenían un crédito, financiaban no sé qué, entonces vendían, que también financiaban, en fin, etcétera, etcétera. Yo entiendo que una gran parte de esta austeridad viene dada por el hecho de que esta situación es insostenible y en consecuencia hay una serie de empresas que van a desaparecer. Cuidado, en España y en todas partes, lo que pasa que en España más. Claro, lo que está haciendo Estados Unidos, que a todos nos parece muy bonito cuando lo leemos, no hay que olvidar que tiene lugar, que sucede por dos razones. Primera, porque todo el mundo está encantado con los dólares y todo el mundo está encantado en aceptar todos los dólares que Estados Unidos imprime, independientemente de lo que valgan esos dólares. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos hasta ahora ha podido vender toda su deuda. En el momento en que esto deje de ser así, que yo entiendo que esto va a dejar de ser así, Estados Unidos va a tener problemas serios. Entonces, claro, la alternativa a la austeridad es que yo creo que no existe. ¿Por qué? Mire, el caso de España es muy claro. Acogiendo las mismas previsiones del Gobierno a las que nos referíamos antes, entre el año 2013 y el año 2019, los ingresos fiscales solamente van a aumentar el 0,7%. Sin embargo, los gastos van a tener un recorte de más del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que, entre comillas, si quiere usted le pone comillas, a la salvación de España está en los recortes. Ahora usted me dirá, pero esto aún va a empobrecer más a España. Pues sí. Es decir, ¿por qué? Porque España no crece. Ángel Expósito. Sí, profesor, buenas noches. Yo le quería preguntar más por el lado del profesor que por el lado de economista, si me permite, y es si está de acuerdo con la siguiente afirmación.
la principal ley de reforma económica del Gobierno debería ser la ley de reforma educativa. Es decir, que los que estudian bachiller salgan mínimamente sabiendo algo de economía, que los que estudian FP salgan siendo profesionales de algo y que los que han estudiado o estudian en la universidad salgan mínimamente con alguna posibilidad de estar ocupados. Eso hoy por hoy, según todos los ratios del mundo mundial y según todas nuestras clasificaciones, es un absoluto disparate en España comparado con el resto del mundo. ¿No piensa usted que la gran revolución económica y revolución social sería precisamente que la formación enfocara a lo laboral? Mire, en España llevamos 35 años o más arrastrando una serie de carencias horrorosas. Fíjese lo que le he dicho, 35 años o más. Es decir, aquí hemos tenido distintos colores, gobiernos con distintos colores. Una serie de carencias tremendas, absolutamente tremendas. Los chicos acaban en la universidad con un nivel de inglés muy bajo, a no ser que ellos se lo hayan pagado. Salen del colegio prácticamente sin saber inglés. La formación profesional en España está muy devaluada. Ahora empieza a arreglarse la situación. En tercer lugar, o en cuarto, no sé, la gente puede, los chicos, las chicas, puede que sepan muchas cosas, pero sin embargo no tienen un conocimiento a nivel de plantearse dudas ellos mismos, a nivel de racionar, de racionalizar, a nivel de discernir. Por otra parte, algo que yo pienso que tendría que ser absolutamente básico, que es la programación de prácticas. Cuando las chicas y chicos están en la universidad, prácticas directas, tocando cosas en empresas, esto tendría que estructurarse. Tendría que ser un triángulo, como un triángulo amoroso entre las universidades, las empresas y el Estado o los órganos educativos. Todo esto está pendiente. Se hará, yo creo que a corto plazo no, por una razón muy simple, porque no hay dinero. Julio César Herrero, tu turno. Don Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, usted antes hacía el símil del cáncer y de la quimioterapia. La cuestión es, cuando el paciente tiene las defensas bajas, a lo mejor igual además de la quimioterapia también sería recomendable algún otro tipo de cuidados paliativos. Se lo digo porque en el mes de enero, concretamente el día 4, el jefe económico del Fondo Monetario Internacional, el economista jefe, reconoció el error cometido por el Fondo Monetario, que para usted es una fuente solvente. A partir de ahí dice usted que hace sus análisis o lo tiene como fuente de autoridad, y reconoció el error cometido por el organismo al recomendar austeridad, literalmente porque no lograron prever que la austeridad acabaría con el crecimiento. Mire, yo, aquí entramos en la famosa también, la derivación de esto sería la famosa hoja de Excel que tenía un error, en fin, bueno, etcétera, etcétera. A ver, yo entiendo que ahora, evidentemente, lo que se tiene que entrar es en un momento de paz. ¿Qué quiero decir con paz? Es decir, que no haya tensiones. Hemos conseguido que los inversores, los mercados se queden tranquilos, hemos conseguido que la volatilidad descienda, hemos conseguido que las primas de riesgo se reduzcan, de los que los teníamos más altos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora no conviene forzar la máquina para que nadie se ponga nervioso. Es lógico, entiendo yo, que el economista jefe del Fondo Monetario Internacional diga esto. Pero, atención, dice esto y a la vez ayer el primer ministro portugués, el señor Coelho, en el Parlamento dijo con la voz quebrada por la emoción, que el gobierno portugués tenía las manos atadas. ¿Por qué? Porque le estaban marcando todo lo que tenía que hacer. Esto recuerda mucho a lo que dijo el señor Rajoy el día 11 de julio del año pasado, cuando dijo que España había perdido su capacidad de decisión. Es decir, es verdad que por un lado se están diciendo unas cosas, pero como dice el refrán, obras son amores, ¿no? Y en la práctica lo que sucede es que estas inyecciones o estas paliativos, como usted ha comentado, o sea, se están produciendo muy despacio y muy lentamente. Señor Niño Becerra, un par de cuestiones más por mi parte. Una cosa que no me ha quedado del todo clara cuando le he preguntado si se atrevería a darme una fecha sobre cuándo empezaríamos a salir definitivamente de del final de la crisis. No sé si nos puede dar ese número de ese año. Sí, mire, yo entiendo que en un horizonte de 2 años
empezarán a verse cosas. Es decir, empiezan a verse cosas a nivel... Insisto que tienen que ser cosas como muy suaves. Es decir, por ejemplo, personalmente creo que es una temeridad, una absoluta temeridad lo que ha dicho el Gobierno de España, de que en el año 2019 España va a tener una tasa de paro del 14,9%. O sea, yo entiendo que esto es una absoluta temeridad. O sea, esto es materialmente imposible, creciendo lo que España va a crecer. Entiendo yo que empezaremos a ver cosas muy suavemente, también en Italia, en Francia, etcétera, etcétera, y se empezará a producir una recuperación muy lenta. Yo me apunto a unas declaraciones que hizo el presidente del Instituto IFO alemán, que hablaba de un horizonte del 2020-2023, que ha sido este año ha sido bastante reconocido. 2020-2023, ¿escenario para qué? Bueno, pues para que realmente digamos, esto ya ha terminado, esto ya ha finalizado y entramos en una nueva fase. Bueno, pues todavía queda para el 2020-2023. Sí. Vamos a escuchar, si le parece, lo que ha dicho hoy el presidente del Gobierno, que ha estado en el Salón Internacional del Automóvil, allí en Barcelona, en un encuentro con directivos de las empresas del sector. El presidente del Gobierno aprovechaba para hacer el siguiente anuncio. Vamos a escucharlo. Y creo que hoy también podemos dar una buena noticia. Puedo hacerla pública porque así me lo ha transmitido el sector. Una nueva oleada de inversiones por importe de más de 1.000 millones de euros de la industria automovilística en nuestro país. Y la pregunta sería, señor Niño Becerra, si realmente los inversores extranjeros siguen teniendo interés por nuestro país, por España. ¿Qué cree? A ver, la industria automovilística, además usted ha ido a poner el punto en un sector que es absolutamente crucial para la economía española porque genera el 10% del PIB de España, más o menos. Es decir, que vengan 1.000 millones de inversiones, bueno, evidentemente. ¿Cuál es el problema que tiene la industria? Evidentemente. ¿Cuál es el problema que tiene la industria automovilística en España? En España tenemos 18 plantas de ensamblaje de automóviles. Sin embargo, no tenemos absolutamente ningún centro de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquiera de las marcas que hay establecidas en España mañana decide cerrar la planta de tal sitio, la cierra, se va y adiós. Es decir, tenemos muy poca capacidad de decisión. Que venga, genial. Si viene, quiere decir que tienen interés en España, tiene que deducirse que sí, pero tenemos que seguir haciendo las cosas como ellos marcan, porque si no se van a ir. Yo recuerdo un dato que es increíble, pero le aseguro que es cierto. La planta más productiva de Nissan hace 2 años, en el año 2011, fue la planta de Egipto. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que hoy en día, con una tecnología de punta, con una preparación y con unos sistemas organizativos buenos, una planta automovilística puede estar en cualquier lado. Nos estábamos centrando en el sector del automóvil, pero yo quería ir un poco más allá, señor Niño Becerra, y saber si es los inversores en general quienes están interesados en España. Bien, una noticia que ha pasado muy rápida por España, y yo creo que es importante, es un anuncio que hizo el señor Schäuble hace unos días, cuando estuvo el señor de Guindos allí en Alemania, que dijo que había empresas alemanas que estaban muy interesadas en invertir en pymes españolas. Concretamente habló de pymes. Yo creo que esta es una buena noticia, muy buena, y que esto puede ser muy positivo. Bueno, pues señor Niño Becerra, un placer de verdad haberle tenido aquí en la noche, aunque haya sido en la distancia. Un placer y muchas gracias. Adiós. Gracias, buenas noches, hasta luego.